Bienvenido, bienvenida a este rinconcito del podcast Esencialmente. Ya sabes, tu podcast de temas de salud mental y relaciones. Soy Laura Moratalla, estoy encantadísima, como siempre, de estar a este lado del micro y te doy las gracias por estar al otro lado y dar sentido así a este espacio. Hoy vengo con un tema muy importante y además va a ser un poco impopular en base a lo que solemos escuchar sobre este tema. Vamos a hablar de la aprobación externa. Y hay muchas veces que yo leo o escucho que no hay que necesitar aprobación externa. Pues bien, esto no es cierto, esto no es sano. Todos necesitamos aprobación externa. Ahora bien, vamos a ver en qué basamos esa búsqueda de aprobación. Pero lo cierto es que somos seres sociales y necesitamos sentir apoyo, sentir acompañamiento, sentir que se aprueban nuestras decisiones, sentir que se valoran nuestros valores o nuestra forma de compartir, de ver la vida, de sentir, de lo que sea, ¿no? Al final necesitamos esto, todos, incluida yo, que estoy aquí haciendo un podcast y que realmente me apetece aportar valor y me apetece, por tanto, que se apruebe este podcast que estoy realizando. Entonces, dejemos de decir cosas que no nos benefician. De hecho, algo que es muy importante para iniciar este tema de la búsqueda de aprobación externa es que seamos conscientes de que cuando tenemos sensación de soledad y cuando realmente no nos aprueban los demás, sentimos soledad, se activan en el cerebro, y esto se ha comprobado a través de resonancias magnéticas, las mismas áreas que cuando sentimos dolor físico. Con lo cual, esa sensación de soledad es muy nociva hasta este punto, ¿no? Entonces, es muy importante que seamos conscientes de lo que significa que nos sintamos solos en la vida. Que también es importante en este sentido distinguir lo que es sentirnos solos de estar solos realmente, que esto es otro melón importante del que vamos a hablar en este episodio. Pero antes de esto vamos con esa búsqueda de aprobación externa. Vamos a ver si desde aquí os puedo ayudar a afinar. Si estás escuchando este podcast, entiendo que para ti te supone un lastre esa búsqueda de aprobación externa. Entonces vamos a ver si podemos afinar en base a qué necesitamos esa aprobación externa. Porque es muy importante que llevemos a cabo este punto para que no nos perdamos de vista nosotros por querer esa aprobación, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces y es donde realmente radica el problema, que perdemos de vista nuestras necesidades, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestros gustos, perdemos de vista absolutamente todo en base a que los demás nos aprueben. Y esto sí es un error. Entonces, ¿en base a qué sería sano buscar esa aprobación externa? En base a nuestros valores personales, en base a compartir con personas que vivan la vida de la misma manera que la vivimos nosotros o nosotras. Quiere decir, si nosotros somos personas a las cuales nos gusta estimularnos de una manera determinada, no vamos a buscar el que alguien apruebe esto si no está en la misma línea que nosotros. No vamos a intentar que los demás lo aprueben a toda costa. No vemos la vida de la misma manera y con esa persona pues no compartiremos ese ámbito. Compartiremos a lo mejor otros o directamente, si esto lo juzga, lo critica, lo sentencia, pues a lo mejor tengamos que tomar distancia dependiendo de la relación de la que estemos hablando. Entonces, la búsqueda de aprobación externa la vamos a hacer en base a nuestros valores personales, que compartamos con personas que sientan las relaciones de la misma manera que nosotros. Si nosotros vivimos las relaciones en base a una confianza, una cercanía, estimularnos con determinados momentos en los que compartamos ratos de calidad y demás, vamos a fijarnos en quién sí comparte esto con nosotros y vamos a acercarnos más a estas personas. Pero si realmente estamos tomando una decisión, y aquí te voy a poner un ejemplo personal, como puede ser instaurar una alimentación vegetariana o vegana en tu vida, no vamos a buscar la aprobación externa en esto, porque muchas veces caemos en justificar decisiones personales, incluso recurriendo a mentirijillas, por decirlo de alguna manera, para llevar a cabo esa búsqueda de aprobación externa, por miedo a un juicio. Y aquí es donde erramos, aquí es donde nos estamos equivocando. Te comentaba que te voy a contar mi caso personal. Yo soy vegetariana, hará 4 años o cosas así que tomé la decisión
Y realmente a muchas de las personas de mi entorno les dije que era porque la carne me sentaba mal y se me hinchaba el estómago o el vientre, ¿no? Y puede ser que esto fuera un pequeño factor, pero realmente yo llevaba muchos años intentando instaurar este tipo de alimentación por mis valores personales, porque estoy totalmente convencida de que es la mejor decisión para mí. Pero no voy a coger y voy a decir a los demás que tienen que hacer esto, que es lo correcto, que es lo sano. No voy a leccionar a nadie, pero tampoco voy a permitir que se me juzgue. Entonces, en un primer momento, cuando yo tomé esta decisión, me justifiqué de esa manera. He dejado de hacerlo, porque realmente lo que estaba haciendo ahí era buscar esa aprobación externa en base a que los demás entendieran desde su punto de vista, porque no tienen este tipo de alimentación, esta decisión. Estaba justificándome en base a sus valores personales, no en base a los míos. Y esto es un error. Entonces es muy importante que cuando tomemos decisiones no busquemos esa aprobación externa. No la necesitamos. Estamos tomando decisiones en base a nuestros valores. Habrá con personas con las que tengamos una afinidad y podamos compartir esto. Y habrá con otras personas que quizá tengamos que limitar ciertos temas porque hayan otros temas que encajemos y nos llevemos bien. Pero en esto, por ejemplo, en una decisión de ese tipo o en una decisión de un cambio de trabajo, hay cosas que son a nivel individual, decisiones que son para mejorar nuestra vida, que realmente sabemos que los demás no lo van a aprobar, pero es que no necesitamos esa aprobación. Aquí no la necesitamos. Entonces sí que es importante que seamos conscientes de esto, de que si necesitamos esa aprobación va a ser en base a coincidir con nuestros valores personales, en la forma de ver las relaciones. Aquí sí, pero en el resto, pues dejemos de hacer algo que nos resulta tan nocivo y tan perjudicial, porque muchas veces cuando nos encontramos con una desaprobación externa, lo que hacemos es cambiar la ruta que estábamos siguiendo. Y esto no es adecuado. O sea, si tú te has sentado contigo mismo o contigo misma y has tomado una decisión, vea por esta decisión y ya verás si tienes que corregir en el camino. Porque muchas veces el entorno, lo que le pasa, y sobre todo el entorno cercano, es que se resiste por miedo o porque ellos no están dando ciertos pasos que saben que también les beneficiarían. Entonces, en cierto modo, se despiertan esas resistencias de cómo va a avanzar esta persona, y esto quiero pensar que es a nivel inconsciente, y yo me voy a quedar estancado en el punto en el que estoy. Entonces, de ahí también la importancia de que dejemos de buscar la aprobación externa en ciertos temas. Y por otro lado, que seamos conscientes de que hay muchas veces que tomamos decisiones en base a ser parte de un grupo. Y esto también tiene que ver con la búsqueda de aprobación externa. Para esto hay incluso muchas empresas que lo que hacen es tocar el botón del miedo para que nos sintamos fuera del grupo si no tenemos determinados productos. Esto es un marketing muy agresivo, pero del que no somos del todo conscientes. Y sí que me apetecía hablar de este punto, como te decía antes, en este episodio, para que vayamos ganando conciencia. Esto es muy difícil porque es verdad que la publicidad al final la encontramos en todas partes, pero es que incluso ya no es cuando encendemos la televisión o ponemos un podcast o estamos viendo un vídeo en YouTube, es que también la publicidad ya es a un nivel de que como muchas personas se meten en querer formar parte de un grupo, tienen determinado producto y al verlo, pues también nos sigue entrando como esa necesidad de formar parte de algo. Y esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta y que seamos conscientes de esto que hacen las empresas de pulsar ese botón del miedo para que nos sintamos parte de. Porque muchas veces adquirimos productos que no encajan con nuestros valores personales y esto nos daña. Seamos o no seamos conscientes, nos va dañando y nos va dañando cada vez más porque perdemos de vista aquello que nosotros valoramos como apropiado, aquello que hemos instaurado en nuestra mente, que es lo que realmente queremos que forme parte de nuestra persona y de nuestra vida. Entonces aquí sí que también es muy importante que nos detengamos y que analicemos si aquello que consumimos tiene que ver con nuestras decisiones o tiene que ver con querer formar parte de algo. Porque aquí sí sería insano para nuestra persona, porque aquí estaríamos buscando esa aprobación en base a someternos a lo que nos están diciendo que es lo
que se lleva en base a las modas, ¿no? Y aquí, como te digo, nos vamos perdiendo de vista y cada vez más, y esto sí me está pareciendo bastante peligroso para la sociedad y seguramente estés de acuerdo conmigo si lo analizas. Si no estás de acuerdo conmigo, me encanta tener debates, así que déjame un comentario y hablamos en comentarios de este episodio, ¿no? Entonces, en resumen, parece fundamental que seamos conscientes de que sí nos beneficia que tengamos esa aprobación externa, pero que siempre basemos esa aprobación externa en ser genuinos, en estar en consonancia con nuestros valores personales. Y ahí sí vamos a ir encajando y vamos a formar parte de un grupo, puede ser que lleguemos a este nivel de amistad con una persona totalmente válido, ¿vale? O con un familiar, porque muchas veces cuando somos fieles a quienes somos, y las personas a lo mejor no se analizan, no se sientan a valorar determinadas circunstancias, sino que se dejan guiar por esto que nos marca la sociedad en un momento determinado, nos resulta a veces difícil encajar a ese nivel de profundidad con las personas, pero bueno, podremos tener conocidos en los que no encajemos a ese nivel de profundidad, pero sí que nos aporten algo y nosotros les aportemos algo. Y en esto de los conocidos también hay que diferenciar esa búsqueda de aprobación, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no nos aprueba en determinadas decisiones que tomemos con respecto a nuestra vida, pero sí que resulta que nos sumamos hablando de unos temas o haciendo alguna actividad. Y esto es importante, porque no tenemos que tener el 100%, que esto también nos pierde bastante en muchas ocasiones, el 100% con una sola persona, con una persona que compartamos algo y con otra que compartamos otra cosa. Y puede ser que lleguemos a un nivel de intimidad mayor con nuestra pareja, con una amistad o con un familiar y que ahí sí sintamos que se aprueban nuestros valores personales, que es realmente lo que sí puede guiar esa búsqueda de aprobación externa, porque ahí no nos perdemos de vista y esto es fundamental, como te comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, aunque sea impopular, porque es verdad que esto no se escucha, somos seres sociales y es verdad que necesitamos sentir esa aprobación. Muchas veces cuando estamos en redes sociales, como es mi caso, es que necesitamos esta aprobación, necesitamos que nuestra forma de ver, en mi caso la psicología, coincida con la de otras personas o aporte a otras personas, aunque no coincida del todo. Entonces, esto no deja de ser una búsqueda de aprobación. Cuando nos estamos dedicando a otros trabajos, como puede ser estar de cara al público, oye, pues también necesitamos que a las personas les guste cómo atendemos. Esto también es búsqueda de aprobación. Pero, como ves, es en base a nuestros valores, no es en base a fallarnos y vestirnos de una manera determinada para que guste a los demás, comportarnos de una manera determinada para que guste a otros, hacer una actividad determinada que no encaja con nosotros para que esto nos una a alguien. Esto sí que sería nocivo, es la parte nociva de esa búsqueda de aprobación, pero hay otra parte sana y totalmente humana que es la que vamos a tener en cuenta para buscar esa aprobación y sentir que formamos parte de algo, como te decía. Al principio te comentaba que a veces nos sentimos solos y no estamos solos. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque hay muchas veces que me encuentro con personas, y seguramente tú también, y no sé si habrás caído en este error. Yo en el pasado sí que caí porque es algo como que es una frase que se escucha mucho a nivel social, que si no tienes pareja, estás solo. Y esto no es real. No tienes pareja, estás soltero, no estás solo. Entonces, tenemos nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestros amigos, y esa sensación de soledad a veces es tan perjudicial que nos lleva a someternos en las relaciones. Y por eso quería acompañarte a distinguir esto si es que no lo distingues, porque sí que es fundamental para que estamos en este episodio hablando de aprobación externa, no busquemos esa aprobación externa a costa de todo porque sintamos una soledad que no es real. Dicho esto, espero que te resulte útil este episodio, que comiences a buscar la aprobación externa en base a esos valores. Lo he dicho muchas veces, pero es que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta y que te sientas bien siendo quien eres y seas fiel a ti mismo o a ti misma, porque esto es lo que realmente nos hace felices.
que desde ahí podamos trabajar por cuidar las relaciones que sean afines a quienes somos, y esto sí mejora nuestra felicidad. De hecho, de las cuestiones que sí mejora nuestra felicidad es cuidar de las relaciones. Esto y cuidar de nuestra salud. Muchas veces estamos basando la felicidad en base a conseguir ciertos objetivos, ciertos sueños, y podemos aumentar nuestra sensación de felicidad, pero esto es temporal. Normalmente volvemos a un punto, de esto hablaré en otro episodio porque me parece muy importante, pero te resumo, volvemos a un punto muy estable de felicidad. De hecho, si has cambiado de trabajo, si has cambiado de vivienda y demás, habrás podido comprobar que en un inicio aumentó tu sensación de felicidad, pero que has podido regresar a un punto más o menos que ha sido estable a lo largo de tu vida. Pero desde aquí es verdad que sí podemos mejorar a largo plazo nuestra felicidad cuidando de nuestras relaciones, de aquellas relaciones que nos posibilitan ser nosotros mismos en todo momento, y cuidando de nuestra salud. Estas dos cosas sí mejoran a largo plazo la felicidad de una manera más estable que cualquier otro tipo de objetivo o cumplimiento de sueño, como te decía anteriormente. Como te decía, hablaré de esto en mayor profundidad en otro episodio porque me parece un tema muy interesante para abordar en mayor profundidad, pero en este hemos hablado de aprobación externa y espero que de verdad te resulte útil lo que te he querido compartir, y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, te mando un abrazo enorme y deseo que tengas una feliz semana teniendo en cuenta esto para ir ajustando esa búsqueda de aprobación externa. Nos vemos pronto. Un besito. Chao. Qué golpe daba el micro. Chao.